Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a esperar un ratito que vayan entrando. No sé cuántos seremos hoy con el tema de la luz, porque está complicado. Esperamos Hola, un hola, ratito. buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ni luz ni agua. Oh, es verdad, terrible. A muerte mismo. Sí, sí, totalmente. Bueno. Por ahora van 33. Bueno. Bueno, vamos a dar comienzo a la reunión de hoy. Espero que se encuentren todos bien, excepto, bueno, por estas graves dificultades de agua y luz, terrible. Vamos a empezar preguntando si hay alguna duda, algo que quieran consultar, y si no, ya nos introducimos en los temas de hoy. Nos hablan o nos preguntan por el chat, y si no, ya arrancamos. Buenas tardes, le quería comentar que no puedo entrar al campus. ¿Cómo debo hacer? Por extensión universitaria tenés que entrar al campus de extensión y es tu DNI el usuario. Buenas tardes. Sí, no puedo entrar, no hay chance. Estoy Pero intentando las desde otras la... veces sí, ¿pudiste? No, nunca pude entrar. Nunca. Tendrías que mandar un mail a extensión para ver qué pasó. Las clases están grabadas, de todos modos, subidas cada una. No estuve en las clases, la de la semana pasada nomás no estuve, pero no puedo entrar a nada, no puedo entrar a hacer las actividades, nada. Qué raro. Bueno, cualquier cosita, anotá acá en el chat tu mail. Bueno. Y que revisen de extensión, yo les aviso para ver qué sucede con tu usuario. ¿Participás Bueno. de algún otro curso o algo? No, por ahora no. Es el primero. No, pero recién una compañera me pasó el DNI de ella y entré Sí. yo al campus. Entonces es un tema con tu usuario. Sí, tal cual. Bueno, pasame ahora acá en el chat, así ya tomo nota. Perfecto. Tu mail y aviso para... Bueno, no recuerdo bien el tema del... a dónde había que enviar el correo, entonces directamente hacemos al revés, que te contacten. Sí, ¿probaste poner tu DNI y una .2021? Yo sí, si me pregunta a mí, sí. Sí, y no No, hubo 2021 caso. no, 2021 no, como dice ahí no. Acá fíjate en el chat, esa es la clave, con esa no pudiste. No, con 2023 nos pasaron a nosotros, DNI y UNAP.2023. ¿Y Samantha pudo entrar con una .2021? Capaz que ya porque participó. Pero no nos demoremos y Sí. pasame Mariela Roberto, ¿sos? ¿Sos Mariela Roberto 29 el mail? Sí, @gmail.com. Listo. Gracias. Mañana mismo yo contacto con la gente de extensión para que revisen tu usuario. Voy a probar con 2021 igual, como yo estuve cursando, quizás por eso. Si alguna vez vos modificaste la clave por algún motivo, tendrías que quizás usarla, pero bueno, fíjate. Bueno, ¿Alguna gracias. duda de la clase pasada? Como dijo Cari, así arrancamos. Profe, una consulta. La clase pasada algunos temas no se vieron. ¿Eso cómo queda? ¿Se lee la teoría? ¿Quedó la parte de previsión, No. provisión? Claro, no, la idea es abarcar todos los temas, ¿sí? Hoy vamos a enfocarnos en lo que es sueldos y jornales, vacaciones, ISAC y conciliación bancaria, si estamos a tiempo, impuestos, y la última clase, que capaz que hay menos temas o menos contenido, como para poder abarcar las 2 horas, tal vez ahí... Lo que quedó. Sí, sí. Ok, bárbaro, gracias. No, nada.
¿Alguna consulta más? Bueno, si les parece, Romy, vamos a empezar con como siempre, con la parte teórica, así después nos enfocamos en el Excel. Bueno, voy a compartir pantalla. Esta filmina de PowerPoint está en el campus. Y vamos a empezar. A ver. Bueno, como dijo Cari, el primer tema que vamos a ver es sueldos y jornales. En el PowerPoint lo van a encontrar al revés. Primero el tema teoría de conciliaciones bancarias, pero por una cuestión de organización de tiempo de la clase y tratar de aprovechar lo mejor posible, vamos a arrancar con sueldos, ¿sí? Bueno, sueldos y jornales. Lo que tenemos que saber es algunos conceptos básicos para poder arrancar con este tema. Algunos quizás lo conocen por cuestiones laborales, por cuestiones de la vida, que han ya tenido que tocar algunos de estos temas, incluso por haber revisado en alguna oportunidad su propio recibo de sueldo, ¿sí? Es muy importante, incluso del otro lado, es lo que yo siempre digo, por más que uno nunca llegue a liquidar o nunca llegue a hacer una registración contable de este tema, es importante para uno saber dónde está parado, si realmente quien liquida en la empresa en la cual ustedes desarrollan actividad, lo están haciendo de manera adecuada, si están tomando los conceptos adecuados, y poder tener un control también uno, ¿sí? Porque si no uno cobra y a veces no entiende nada de cómo se llega a esos valores. Entonces, por ese lado también es importante. ¿Qué son las remuneraciones? Las remuneraciones se entienden por una contraprestación que debe percibir el trabajador como consecuencia del contrato de trabajo, ¿sí? Uno, como trabajador, en el caso que nos pongamos del lado del trabajador, dedica sus horas de su vida a trabajar en una empresa o en una entidad, o una organización. Entonces, la contraprestación que tiene, es la remuneración, ¿sí? Esto está acordado previamente cuando uno los contratan, y por lo general están bajo algún sindicato que regula los aumentos y negociaciones paritarias que tienen esos sindicatos, por lo cual en diferentes momentos, más allá de los acuerdos que podamos tener en la entrevista de trabajo extra, vamos a tener diferentes ítems dentro del recibo de sueldo y de la liquidación que van a incluirse. De acuerdo a cada sindicato y a cada gremio, pueden diferir, ¿sí? Incluso, por ejemplo, hay empresas que no necesitan o no pagan horas extras, y hay otros que sí, y ya de entrada ustedes pueden saber que van a poder percibir una parte de su remuneración, por ejemplo, por horas extras. Entonces, la contraprestación es la remuneración. Luego vamos a tener unas retenciones, ¿sí? Que eso va a restar al monto que nosotros tenemos de remuneraciones, que es la cantidad que nos retienen del sueldo o salario, o a cualquier percepción para el pago de un impuesto. Es decir, que nos van a retener ahora para asegurar el pago del impuesto. Estas retenciones tenemos algunas que son legales, ¿sí? Y otras retenciones que son específicas. Entonces, una específica, por ejemplo, puede ser una cuota sindical que nosotros tenemos acordado por el sindicato propio que tiene la empresa. ¿Ok? Después tenemos, por otro lado, aportes patronales, que es un porcentaje que abona el empleador, ¿sí? Para contribuir a los beneficios laborales de sus empleados. Y se calculan sobre las remuneraciones brutas. Estos aportes patronales no afectan el bolsillo, por decir de una manera, del empleado, ¿sí? Esto se hace cargo el empleador por fuera. Estos aportes patronales no aparecen en el recibo de sueldo. Es un aporte aparte que nosotros, ahora sí, hablando del lado de la empresa, siendo liquidadores o haciendo las registraciones contables, vamos a tener que tener en cuenta porque es parte del costo que significa ese empleado para la empresa, ¿sí? Va a ser una parte que aporta de bolsillo el empleador. No así las retenciones, que se descuentan sí del sueldo del empleado y sí aparecen en el recibo de sueldo. Bueno, como parte importante, saber bien en claro qué es el sueldo bruto y qué es el sueldo neto. El bruto es el importe del sueldo sin descontar las retenciones legales.
Yo siempre doy un ejemplo como un diamante, ¿sí? Un diamante en bruto, ¿qué significa? Que es cuando lo sacamos directamente, ¿sí? Y no tiene ningún pulido, nada, es un diamante en bruto. Bueno, el sueldo es lo mismo. No tiene retenciones, es el sueldo completo, ¿sí? Y de ahí vamos a después calcular las retenciones y diferentes ítems que tiene la liquidación. Luego, el sueldo neto es el importe que se le abona al empleado luego de haber efectuado esas retenciones legales o, por ejemplo, la cuota sindical, que es un acuerdo, digamos, intraempresa, ¿sí? Entonces, el bruto y el neto son dos sueldos completamente distintos. El neto, para que ustedes lo entiendan bien y lo reflejen en su pensamiento, en su cabeza, es el sueldo que se recibe en la cuenta bancaria, ¿sí? Salvo que haya alguna parte que no debería de ser, que se cobra en negro, el sueldo neto debería de coincidir con lo que exactamente debe cobrar el empleado y recibe en su cuenta. Legalmente se tiene que pagar a través de una cuenta bancaria. Las cuentas sueldos y jornales y contribuciones son cuentas de resultado negativo, significan una pérdida para la empresa, la cuenta sueldos y jornales y las de contribuciones en sí misma, ¿sí? Y estas cuentas se registran por el monto del sueldo bruto. En el debe se registra ese costo laboral, ¿sí? Recuerden que las cuentas de resultado negativo se registran del lado del debe. Luego tenemos las cuentas de sueldos a pagar y cargas sociales a pagar. Estas son del pasivo. Cuando tenemos el aditamiento a pagar, siempre que utilicemos cuentas que digan a pagar, representan deudas que tiene la empresa, ¿sí? Por lo tanto, pasivos. ¿Por qué vamos a usar estas cuentas? ¿Por qué? Porque al momento de la liquidación nosotros debemos reconocer esa deuda, ¿sí? O sea, al momento de registrar la liquidación, una vez que la armamos y la terminamos, tenemos que reflejar las deudas. ¿Se acuerdan que yo les he dicho anteriormente que cualquier conocimiento de una deuda tiene que estar registrada? Por más que se pague el mismo día, son asientos separados que tienen que estar reconocidos en la contabilidad. Entonces, lo primero es reconocer la deuda. Ese monto que se refleja en la cuenta sueldos a pagar, se va a calcular tomando el monto del sueldo bruto menos los aportes que realiza el empleado, ¿sí? Lo que se le retiene, que son 3 conceptos que van a ver después en la práctica con Cari, cuáles son, ¿sí? Y se descuentan del sueldo bruto, y son los que yo les dije que aparecen en el recibo de sueldo. Las cargas sociales se calculan sumando el monto de los aportes y las contribuciones. Las cargas sociales son las que uno, como empleador, debe de cargar en la AFIP a través del formulario 931 y se pagan a la AFIP, ¿sí? Cuando se pagan esas cargas sociales, va a ir ahí adentro, como dice en la filmina, aportes, que recuerden que son los que se hace cargo el empleado con su recibo y se descuentan de su liquidación, y la parte de las contribuciones. Todo eso, que significa las cargas sociales, se va a abonar a través de la declaración jurada que se hace en AFIP todos los meses, ¿sí? Es muy importante, del lado del empleado, esto se los tiro como tips también, que ustedes controlen que sus empleadores hagan esas declaraciones, en realidad que las paguen. ¿Por qué? Puede pasar que el empleador genera la declaración jurada, cumple con la declaración jurada, ¿sí? Pero después no las paga. Y por ejemplo, ¿qué les puede pasar? Van a querer utilizar su obra social y no van a poder, porque el dinero no llegó a la obra social. Es muy importante entonces que ese control también ustedes lo hagan si saben que es una empresa que ustedes sospechan que no cumpla con eso. Si no, no debería haber problema. Hay un plazo para poder abonarlo, y las obras sociales, por ejemplo, reciben el monto adecuado en todos los meses. ¿Ok? En el haber se va a registrar este pasivo. Recuerden que todas las cuentas de pasivo, todas las obligaciones, cuando las conocemos, las registramos en el haber. Luego, cuando se pagan, se cancelan por el debe, ¿sí? Del lado contrario, se anulan, ¿sí? Entonces, ahí se van a pagar todos los montos que
se registran con el aditamiento a pagar. ¿Alguna duda? No hay problema, Ana María, las clases se graban, que dice que recién sale del trabajo, no pasa nada. Seguimos, Profe, si no hay una dudas. consulta. Sí. ¿Dónde se hace el control para saber que las cargas sociales se hicieron Hay un efectivas? servicio que tendrías que agregar, vos entrando con tu quit y tu clave fiscal. Ahora no recuerdo bien porque sinceramente hace rato que no entro, pero no me acuerdo bien cómo se llama, pero si quieren se los averiguo y la clase que viene lo comento, porque no me lo acuerdo. Yo lo tengo dado de alta, pero repito, como trabajo en la universidad, sé que eso se cumple y no entro a controlarlo. Entonces, pero no me acuerdo, es un servicio que vos tenés que adherir, ¿sí? Dentro de la misma página de AFIP, y vas a poder acceder a esa información, incluso de empleados anteriores. Ojo, de empleados anteriores pueden llegar a tener que no les aportaron la jubilación. Claro, es histórico de cada empleado. Exacto, pueden poner Bien. el periodo que quieren consultar, ¿sí? Claro. Siempre el último periodo tienen que esperar, por ejemplo, si ahora fue febrero el último que les liquidaron, no va a aparecer enseguida, ¿sí? Porque puede ser que todavía no lo hayan pagado, porque se genera a veces un BEP que tiene 30 días para abonarse, entonces ahí hay un desfasaje. O sea, pero por ejemplo enero debería estar pago. Ok, ¿Sí? gracias. Pero no me acuerdo bien, no les quiero decir cualquier cosa, me gustaría decirle con el nombre exacto, por si lo quieren buscar. Si alguno lo sabe y lo aporta en el chat, Y ahí buenísimo. Sí, lo creo están que alguien aportando. Ah, la solapa aporte del empleado. Bárbaro, gracias. Gracias, Damián. Bueno, De esto se lo nada. digo a ustedes como tips para que les sirva para la vida, ¿no? Porque a veces uno esas cuestiones no las conoce, y después cuando vamos a jubilarnos nos enteramos que por más que hayamos estado en blanco, nuestro empleador no nos aportó, ¿sí? Entonces cada tanto incluso les aconsejo que vayan a ANSES y pidan en papel todo el histórico, por más que se pueda bajar de internet, porque como todos sabemos, un día puede explotar el sistema. Esto me lo dijo una chica que daba un curso de previsiones, y es verdad, de repente explota, no sé, se cae el sistema de ANSES y se pierde la información, ¿y qué hacemos? Entonces se pide en papel, y ustedes cada tanto, una vez por año, si pueden acercarse a ANSES, incluso si van por otro trámite, y lo piden, ¿sí? Con su quit se acercan a la mesa de entradas y lo piden. Le dicen que para un control, y ellos se lo sellan, pídanle que se lo sellen. Avanzo, si no retraso a Cari. Entonces vamos a identificar 3 momentos distintos, ¿sí? Esto es obligación del empleador, y uno va a ser el alta del empleado, que eso es en el momento que se contrata, ¿sí? Que se da una alta temprana en AFIP. Ahí nosotros cargamos un montón de información cuando damos de alta, que tiene que ver con el quit, tenemos que elegir la obra social, la fecha de alta, el básico que va a percibir. Eso no se va actualizando, ¿sí? Puede ser que el básico ustedes entren a su alta o la pidan y no es el básico que hoy cobran, eso es en el momento precisamente del alta. Obviamente después en el transcurso de la relación laboral, si se modifica, no sé, el cargo, tiene que el empleador modificarlo y pasarles a ustedes la modificación. Si no lo hacen, pídanla. Después, el segundo paso es el devengamiento del sueldo, ¿sí? Que es la registración del asiento de liquidación de sueldo, que es cuando se genera el pasivo, ¿sí? Que hablábamos antes. Y la última es el pago de sueldo, ¿sí? Una vez que la empresa envía los sueldos a través del banco, ¿sí? Por lo general tienen sistemas propios los bancos donde uno carga un archivo que lo levanta el banco y uno puede cargar la fecha de acreditación, ¿sí? Se supone que hasta el 4.º día hábil se tiene que pagar, hay empresas que lo manejan distinto, hay empresas que pagan últimos días del mes, pero bueno, eso también en el archivo se carga qué día se paga, ¿sí? Incluso a veces hasta siendo no día hábil, hay empresas que lo pagan igual el 1.º del mes, por ejemplo. Esos son los 3 instancias y momentos. Obviamente la primera es en el momento de alta nada más, ¿sí? Si son personas que ya están dadas de alta, se hace el paso 2 y 3 únicamente. Seguimos, estaba mirando el chat, sigo. Y luego hay otros conceptos que se dan en momentos determinados, ¿sí? Lo que dijimos recién se da todos los meses. Pero luego tenemos 2 situaciones
además que hay otras, obviamente, otro tipo de licencias, ahora vamos a dar licencia de vacaciones, pero que se dan en el sueldo anual complementario, que es el famoso aguinaldo, que las siglas son SAC, se da 2 veces por año, que como bien dice la palabra, es un sueldo anual complementario, o sea, es un sueldo adicional, pero que se separa en 2 momentos del año, se paga. ¿Sí? Ahora vamos a ver en cuál momento, y después es la liquidación por vacaciones. El SAC, o sueldo anual complementario, comúnmente llamado aguinaldo, se paga sobre el cálculo del 50% de la mayor remuneración mensual devengada por todo concepto dentro de los semestres que finalizan el 30 de junio y el 31 de diciembre de cada año. Tengan en cuenta que el semestre es muy importante para la liquidación, por ejemplo, del primer SAC, que se paga el 30 de junio, que sí o sí tenemos que tener cerrada la liquidación de junio. ¿Por qué? Porque como nosotros tenemos que tomar la mejor remuneración y tenemos que tomar el primer semestre, sí o sí tenemos que tener cerrada la liquidación de junio. Ahí hay que apurarse siempre en los meses de junio y diciembre, para quienes liquidamos sueldos, tenemos que siempre rápido terminar la liquidación de sueldos. Exigirle a la gente que reúne información complementaria, ¿sí? De, no sé, de inasistencia, presentismo y todo eso, que nos pasen la información con la mayor rapidez posible. ¿Por qué? Porque los tiempos se nos acortan, ¿ok? Y en diciembre mucho más, porque se suele pagar días previos a las fiestas, ¿sí? Se trata de que se pague antes de las fiestas para que el empleado pueda contar con ese dinero extra y cubrir todas esas cuestiones implican gastos, como dije recién, extra. Entonces, la mayor remuneración por lo general, salvo excepciones de algún tipo de trabajo, es la última, es la del último mes. Por eso también es importante tener junio cerrado, ¿sí? A veces puede variar las remuneraciones, porque vamos a ver ahora en los conceptos que abarca y que hay que tener en cuenta para la liquidación del aguinaldo. Uno, por ejemplo, son las horas extras, y las horas extras a veces pueden variar de un mes a otro. Entonces, más allá de que junio pueda ser un mes en que el incremento salarial pudo haber afectado y sea el mejor mes en cuanto al básico, pudimos haber hecho por alguna cuestión, no sé, cuando se trabaja por cantidad de unidades relacionados con cantidad de unidades producidas, o porque, no sé, por ejemplo, pasa ahora esta situación, nos viene justo la situación del corte de luz, muy bien para un ejemplo. Se corta la luz por un montón de días, no podemos trabajar, no podemos fabricar, no podemos utilizar las maquinarias, por supuesto, y nos hacen trabajar horas extras los sábados. ¿Me entienden? Entonces, quizás esas horas extras hacen que ese mes hayamos trabajado mucho más que lo que, por ejemplo, pudo haber generado el sueldo de junio. Entonces, el sueldo que vamos a tomar para el cálculo del SAC no va a ser junio, que quizás en líneas generales podría ser porque es el último, sino marzo. O, por ejemplo, ahora, marzo, mira, justo marzo, dije ejemplo, y es el mes de ahora. Quizás en junio, cuando tengan que liquidar el SAC, tengamos que tomar el mes de corriente de ahora, marzo, por esta cuestión de las horas extras que se fueron generando porque no hubo luz. No solo por maquinarias, hay trabajos administrativos que no se pueden hacer por home office porque la empresa no tiene la capacidad, no tienen para darle a los empleados notebooks o un montón de situaciones, entonces tienen que trabajar horas extras también otras áreas, ¿sí? Entonces tengan en cuenta que puede no ser el último mes, por más que por lo general el sueldo del último mes es el mejor remunerado por el tema de las paritarias que van adicionando los básicos y demás conceptos. Entonces, ¿qué incluimos para ese cálculo de SAC? Para resumir, es sueldo, presentismo, antigüedad, ¿sí? Horas extras, etc. La antigüedad se empieza a cobrar en el mes que se cumple el cambio de año, ¿sí? Si yo me di de alta como empleada en el mes de junio, en junio yo ya cambio de antigüedad. Si venía con 4 años, la liquidación de junio va a tener 5 años, ¿sí? Porque ahí se me aumenta un año en la antigüedad. Eso es un concepto que hay que tener en cuenta también. Eso en el caso del SAC. ¿Alguna duda? En el chat, si me quieren, o
abren el micrófono. Bueno, avanzamos con las licencias por vacaciones. Los empleados en relación de dependencia tienen derecho a la liquidación de un sueldo o salario, ¿sí? Que es lo que estábamos viendo, y también de un sueldo anual complementario, el SAC, y de vacaciones pagas. Hay distintos, digamos, parámetros para saber cuántos días corresponden liquidarle a cada empleado de acuerdo a su antigüedad, ¿sí? Aquellos empleados que tienen desde la fecha de alta temprana, ¿sí? En AFIP, ojo porque hay empleados que trabajan un tiempo en negro primero, esos meses no los van a tener en cuenta para el cálculo de nada, ¿sí? La fecha de alta para ustedes de todo va a ser el alta que tengan en el alta temprana. Eso también, cuando les dan el empleador, fíjense en que sea el día acordado, ¿sí? Si fue a un día 15, que sea el día 15 del mes, el primero, y demás. Entonces, desde el momento del alta temprana, vamos a ver ese empleado qué antigüedad tiene. Si tiene menos de 6 meses, le va a corresponder un día de vacaciones cada 20 trabajados. Cuando la antigüedad supere los 6 meses, ya le va a corresponder 14 días corridos, ¿sí? De 6 meses hasta 5 años, que es donde salta el nuevo parámetro, van a ser 14 días corridos, ¿sí? Siempre corridos. Cuando la antigüedad pasa de 5 años hasta 10, van a corresponder 21 días corridos, mayor de 10 años hasta 20, ahí la brecha bastante amplia, yo cortaría en 15 para que pueda haber más días en el medio, pero bueno, eso, yo formo parte también del gremio, por eso también me pongo una camiseta del lado del empleado, y estaría bueno ahí un corte. Pero bueno, la ley de contrato de trabajo pasa de 10 a 20. Entonces, entre 10 y 20 años son 28 días corridos. Más de 20 para adelante corresponden 35 días corridos. Luego, puede haber distintos convenios, ¿sí? A través de los sindicatos o los gremios, que pueden establecer periodos mayores, ¿sí? Establecer algo distinto a esto que dice la ley de contrato de trabajo. Obviamente va a favorecer a los afiliados, nunca nada de lo que pueda establecer un convenio colectivo de trabajo, que es lo que establecen los sindicatos o los gremios, va a ser en perjuicio de los afiliados, ¿sí? Entonces, si hay un convenio que ustedes están liquidando y tiene esos beneficios que no son estos días sino mejorados, te tienen que basar en ese convenio, ¿sí? Por eso uno tiene que estar siempre como liquidador atrás de las paritarias, ¿sí? Cualquier paritaria que aparezca, a veces incluso hay retroactivas, entonces hay que reliquidar de meses anteriores. Entonces es importante estar actualizado, ¿sí? Para poder liquidar bien todos los conceptos. Entonces, ese concepto, cuando se liquida vacaciones, se le llama plus vacacional y debe ser pagado antes de las vacaciones, ¿sí? ¿Para qué? Para que el empleado pueda disfrutar de ese dinero extra en las vacaciones. Va a percibir su sueldo, por más que no vaya presencialmente o si trabaja home office, que es una modalidad actual, no esté trabajando efectivamente en su casa o donde sea, lo tiene que cobrar el sueldo completo, más este concepto que es un plus vacacional. ¿Y cómo se calcula? Se va a dividir el sueldo mensual por 25. Luego el resultado se va a multiplicar por esos días que le va a corresponder ese empleado, ¿sí? Entonces el sueldo mensual dividido 25 por ejemplo, 21 días corridos si es una persona que tiene 7 años de antigüedad. Eso va a dar el monto que da el concepto de plus vacacional. Entonces, ahora vamos a ver con Cari en un Excel. Yo les adelanto que hay que tener en cuenta que la antigüedad se va a calcular siempre al 31 de diciembre del año que corresponden las vacaciones, ¿sí? O sea, el año en curso. En este caso vamos a estar liquidando, en el ejemplo que vamos a ver, las vacaciones de 2022. Por lo tanto, debemos tomar la antigüedad hasta el 31 de diciembre de 2022. ¿Por qué es importante esto? Porque si yo cambié la antigüedad, porque se me cambió a 7 años, venía de 6, el 1 de febrero del 2023, y yo me tomo las vacaciones en febrero, no van a ser 7 años mi antigüedad, van a ser 6, chicos,
¿Por qué? Porque al 31 de diciembre del 2022 yo tenía 6 años de antigüedad. Ojo con eso cuando liquidan, ¿sí? No podemos liquidar 7. ¿Por qué? Porque el corte lo hacemos al 31 de diciembre del 2022. Por más que al momento de tomarme las vacaciones, yo tenga 7 en el recibo de sueldo, por ejemplo, liquidados, ¿sí? Entonces, ahí dice enero, febrero, o en el momento que te liquiden las vacaciones, ¿sí? El corte es a 2022. Bueno, esta es la última filmina que habla del tema de liquidación de sueldos, SAC y aguinaldo. Vacaciones. ¿Alguna consulta para que Cari pueda arrancar con el tema de la aplicación de la información en el Excel y cómo se hacen estas registraciones contables todos los meses y 2 veces por año el aguinaldo y una vez o 2, a veces se pueden tomar en más de parcializadas, digamos, las vacaciones, en la contabilidad? ¿Cómo se registra? ¿Alguna duda? Profe, consulta. Sí. Una vez que está este plus vacacional, espere que no sé cómo formular la pregunta. Está el plus vacacional. En el próximo sueldo, a nosotros, al empleado, ¿se les contarían los días de vacaciones o cobraría el sueldo normal? No, por eso les dije, el sueldo se paga completo, aunque no vayas. Por eso está el plus. ¿Entendés? En la liquidación del sueldo, ahora lo van a ver en el ejemplo, vos el sueldo no te van a descontar los días que no vas. Listo. ¿Entendés? Sí. Se paga ese concepto aparte, que es el plus vacacional, agregado al sueldo que te corresponda. Listo. Gracias. Lo que tenés que tener en cuenta es esto de la antigüedad, ¿sí? Si justo cuando vos te tomas vacaciones tenés 7 años, pero para el 2022, que estamos liquidando las vacaciones, tenías 6, no te van a liquidar lo correspondiente a 7 años. Ahí justo igual no cambia la cantidad de días. Pero, por ejemplo, que estemos en un tramo que cambiás de parámetro, por ejemplo, venís de 5, ¿sí? Y pasás a 6, bueno, te van a liquidar los días corridos que corresponden hasta 5 años. ¿Se entiende? Para que no reclamen, en el caso de empleado, o no contabilicen o le paguen de más al empleado si están liquidando ustedes. Listo, gracias. ¿Está bien? Sí. Que si me dan de alta ahora en marzo, cobren, no. Claro, vas a cobrar el aguinaldo, pero proporcional a Mayra. El aguinaldo se calcula, que no se llega a ver en este curso, se hace un proporcional desde la fecha de alta, ¿sí? El primer aguinaldo solamente se cobra la mitad del sueldo mensual si vos trabajaste todo el semestre. Si justo tu alta fue el 1 de enero. Ahora, si fue en cualquier momento hasta el 30 de junio, ese cálculo va a ser proporcional al periodo que realmente trabajaste. ¿Se entiende, Mayra? Después, ya el segundo aguinaldo, que es del 1 de julio hasta el 31 de diciembre, ya lo cobras completo. ¿Está bien? Es en el único periodo que puede ser que no se liquide completo. Por eso quien liquida los sueldos tiene que tener muy en claro la fecha de alta del empleado, para no liquidarle el aguinaldo mal. ¿Sí? El segundo es completo, salvo que el alta también de esa persona haya sido entre el 1 de julio y el 31 de diciembre. Ahí tenemos lo mismo. Se hace proporcional, no sé, entró el 1 de octubre, va a cobrar el aguinaldo proporcional a lo que transcurrió entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre. ¿Está claro? Bueno, espero que sí. Nadie consulta nada. Profe, Cari, dejo consulta. de compartir. Profe, ¿se escucha? ¿Sí? Consulta. La primera pregunta que hizo una de las compañeras, no sé si se refería a que, o sea, vos te tomás las vacaciones, te las pagan, pero cuando volvés de las vacaciones, o sea, el próximo mes, te las descuentan. O sea, ¿Cómo te descuentan? ese importe que te dieron, o por lo No. menos, ¿no? No, es plata tuya, o sea, no es que te adelantan, es un adelanto, vos decís como si fuese un Claro, adelanto como de un sueldo. adelanto, sí, No, sí. no, es un ¿No? plus, por eso se llama plus vacacional. ¿Sí? Ok. Esa plata no te la pueden sacar. Ok.
Aparte para sacártela te tienen que pedir a vos que les hagas una transferencia a ellos. Mirá, No. No me acuerdo, porque hace mucho que no trabajo en relación En relación de dependencia. Pero si no me equivoco, en el Maxi Carrefour de acá de Bursaco, si no me equivoco, no estoy seguro, lo tendría que Sí. ver. Pero si no me equivoco, nos descontaron las vacaciones. Estaría muy mal, así que no creo que haya sido así, pero tenía entendido que sí, que se descontaban. Por eso No, pregunté. quizás ¿Puedo habría dar una algún opinión? concepto de un adelanto. Hola. No, lo que pasa es que lo que es así, capaz que el corte de vacación, cuando se te pagó la vacación, justo dio en el corte donde a vos, por ejemplo, capaz que te lo tomaste los primeros días de mes, ¿sí? Te tomaste 5 o 6 días o los 15 días, y después te quedan el resto que terminó del mes. Entonces a vos te pagan todo esto, te lo pagan. Vos lo que decís es el concepto después que al otro mes te quedó menos plata cuando recibís, no, pero generalmente lo que hacen siempre, hay algunas empresas en que, es verdad, en el recibo de sueldo sale el concepto como, no es adelanto de vacaciones, ahora no me acuerdo, porque esta experiencia sale SAC y sale, después de lo que es la liquidación por vacación, tiene depende de la cuenta que tiene la empresa, te sale. Entonces parece que te descontaron ese dinero de los 15 días, o del mes, o de los 21 días, pero no, a vos el sueldo se te pagó completo. Exacto, la Porque yo cuenta es trabajé en varias adelanto de empresas y vacaciones, siempre ¿no? veías esas diferencias, pero no, el sueldo siempre se lo pagan completo, no sé si entendió lo que le quise explicar. Igual yo había hecho la pregunta al principio y la pregunta la hice porque en mi anterior trabajo a mí me habían dado un plus proporcional de las vacaciones, yo tenía 14 días, me tomé 7 y me dijeron, no, mira, yo tenía entendido que el cálculo era ese que nos da usted de el sueldo dividido 25 multiplicado por la cantidad de días. Y ella me hizo otra cuenta que nada que ver, y le pregunté que por qué era tan poco, y me dijo que me daban eso, entonces el mes que viene no me descontaban los días de vacaciones. Por eso hice la pregunta. Claro, hay, hola chicos, bueno, empiezo yo, aprovecho para el pie para Excel. Es relativo en cada empresa. Yo vi en muchos clientes que liquidan las vacaciones de manera distinta. Pareciera, es como decía recién la compañera, que te están descontando el día, pero en realidad te lo están adelantando, dependiendo vos cuándo te tomás esas vacaciones. ¿Se entiende? Ahora lo vamos a capaz que plasmar en el Excel, que tal vez queda un poco más claro o no, pero lo importante del curso es, bueno, si hay un montón capaz que de abanicos de posibilidades o de experiencias de cada uno, que tal vez en la realidad no termina siendo igual. Voy a compartir pantalla. De hecho, siempre es y ya me pongo en el lugar de auditora, siempre es algo a ajustar dentro de las provisiones de vacaciones y los cálculos de vacaciones. ¿Estoy compartiendo ya, no? No. A ver. Un poco lento esto, ¿no? Me avisan cuando lo pueden ver, porque yo... Ahora sí. Ahora sí. Sí, ahí se ve. Compartir su pantalla. Bueno, buenísimo. Vamos a empezar un poco a ordenar los conceptos que ya para todos son bastante conocidos. Estoy en la tercera clase, ¿no? Sí. ¿Qué quiero decir con lo que dije recién? Un poco es esto de que hay empresas que te dan la opción de adelantarte las vacaciones antes de que vos te las tomes y te pagan el sueldo completo y después te lo descuentan y solamente te deberían pagarte la diferencia al plus. Entonces ahí vemos como la diferencia de que después cobré menos. No, en realidad te pagaron lo que corresponden y te el mes anterior cobraste de más. Y uno parece que estaría cobrando de menos, pero en realidad el mes anterior cobraste de más. Y piensa que es todo plus vocacional. Si lo dije bien, plus vacacional, y no es así. Es parte del sueldo, por eso empezamos diciendo que nuestro sueldo se va a dividir con el sueldo normal, con el que cobramos todos los meses, y lo que tenemos como el sueldo para vacaciones, ¿sí?
Pero vamos a ir un poquito antes y vamos a empezar a distinguir primero los conceptos de sueldos y jornales. Vamos a basarnos en un ejemplo, por ejemplo, en esta empresa Frank, dice, se contrata a un empleado al 1 de diciembre de 2022, dice, registrar el devengamiento al cierre, el pago del sueldo y cargas sociales, lo realizan el 2 de enero del 2023 por el banco. ¿Sí? Como dijo Romy recién, hay que tener en claro los 3 momentos claves al momento de contratar un empleado, que es, en el primer momento es cuando se contratan, que es el alta temprana en la AFIP, tramiterío, el alta del legajo, todo tema administrativo, con lo cual no vamos a hacer ningún registro contable, ¿no? Eso no requiere ningún registro contable. Ahora bien, terminó el mes, todo bien, prestó sus servicios, se devengó la prestación de ese servicio, con lo cual ya eso tenemos que dejar registrado el devengamiento de ese sueldo, ¿sí? Y por otro lado, lo que puede pasar, como también ya dijeron, es que la empresa pague o el mismo día, el último día hábil, por ejemplo, el mismo mes, quise decir, o puede pagarlo posterior, los primeros 4 días hábiles, 3 días hábiles, es relativo dependiendo de la empresa, ¿sí? Si pagan en el mismo mes, se va a generar un mismo asiento, si se quiere los 2 últimos momentos, y requieren en el mismo mes, que va a ser el devengamiento del sueldo, ¿sí? El devengamiento de ese resultado, y por otro lado el pago, con lo cual si yo analizo esas cuentas entre los pasivos más que nada que se me generan, deberían quedarse en cero. Las cuentas de resultado deberían quedarse igual porque justamente estamos imputando el resultado del sueldo en el ejercicio que corresponde, en el mes que corresponde, pero las cuentas a pagar deberían quedar en cero. Eso es un control, si se paga el mismo mes. Ahora bien, si se paga el mes siguiente, tanto el sueldo como las cargas sociales, al momento de analizar esas cuentas, deberíamos encontrar exactamente esos pasivos como pendientes dentro de nuestra contabilidad. Eso es un tips como para a la hora de tener que analizar las cuentas, ¿sí? Vamos a basarnos en este ejemplo. Dice, los datos son los siguientes. Nombre y apellido, Rodríguez Diego, es un ejemplo. El quill, 20 millones, tanto, no dice más nada. No, es simplemente datos para poder dar de alta, como un montón que dijo Romy, también de más. La fecha de alta dijimos que es el 1 de diciembre del 2022, y tiene un sueldo bruto, se contrató por un sueldo bruto de 150.000 pesos. Un contrato a tiempo indeterminado, ¿ok? Esto se aclara básicamente para aclarar que no es un jornal. Los jornales generalmente son quincenales. Bueno, primero, como les dije en la clase anterior, está bueno siempre volcar los datos en algún cuadrito, en algo que a nosotros nos parezca prolijo, para poder después referirnos a esas celdas y poder hacer los cálculos un poco más sencillo, más práctico, más dinámico en el Excel, ¿sí? Entonces, podemos decir que tenemos un empleado, está bueno que tengan una nómina clara, con todos los datos. Esto simplemente es un vuelco de datos en una tablita, donde estamos reflejando datos de esta operación puntual, ¿no? De un sueldo de un empleado, y queremos calcular y registrar su sueldo con sus cargas sociales correspondientes, ¿sí? Y posterior el pago. Pero ustedes tienen una nómina con varios empleados, por supuesto que además está a decir que estaría bueno volcarlo en un Excel, en una tabla, con el nombre y apellido, fecha de alta, bueno, DNI, dirección, etcétera, todos los datos convenientes, que el Excel para eso es muy práctico, porque en cada columna correspondería un dato de ese empleado, y a la hora de tener que buscar entre toda esa tabla todos los empleados, ¿qué hacíamos? Podríamos poner un filtro, ¿sí? ¿Se acuerdan? Entonces, si yo acá tengo muchos empleados, por legajo, podemos agregar el número de legajo, podemos filtrar el empleado que yo quiero, lo buscamos y vemos solamente los datos de este empleado, ¿sí? Acá como tengo uno solo, no tiene mucho sentido, entonces lo dejamos sin filtro, o con el filtro. Bueno, se los voy a sacar para que no... Listo. Entonces vamos a empezar a decir que tenemos el empleado Rodríguez Diego, sueldo bruto 150.000 pesos, como dijo Romy. Hay una diferencia entre el sueldo bruto y sueldo neto, que es vulgarmente, como se dice, el que se va al bolsillo sería el sueldo neto. Nosotros nos hacen descuentos que suman un 17%, es el 11 de jubilación, el 3 de PAMI, 3 de obra social, suma el 17%, que son los que van por el recibo de sueldo, ¿sí? Además está decir que siempre hay una parte en la cual podemos no
no cobrar por el banco a través de la acreditación bancaria, pero eso ya es otro tema. Dependiendo también cada lugar, eso lo contemplan para aguinaldo, para vacaciones o no, pero todo siempre correspondiendo a la parte B, digamos, de todo lo que es este salario y esta remuneración. Nosotros nos vamos a volcar en lo que sería la parte oficial, que tenemos que registrar, que vamos a declarar y que tenemos por recibo de sueldo, ¿sí? Nos vamos a enfocar en eso. Porque por supuesto que si hay otra parte en la cual no estaría oficializada, yo no lo decretaría dentro de mi contabilidad como sueldos como sueldos y jornales. Bueno, en fin, tenemos el sueldo por 150.000, como dije recién, se hacen retenciones a nuestro sueldo, deducciones, por un 17%. Entonces, si yo tengo que calcular ese 17% sobre nuestro sueldo bruto, siempre los cálculos van a ser sobre el sueldo bruto. ¿Cómo haríamos en la celda, en este posicionado en la celda G57? Vamos a hacer referencia a la celda de al lado, donde tengo el dato del sueldo, ¿sí? Y lo vamos a multiplicar por el 17%. Lo puedo hacer yo, incorporándolo a mano, ¿sí? O bien, como ya tengo, perdón, me fui para abajo, o bien, como ya tengo acá, lo puse como dato en la celdita, puedo referirme a esa celda, ¿ok? Entonces, puedo hacer por asterisco, que representaba el 17%. Deberíamos llegar a exactamente lo mismo. Como dijimos, el sueldo neto va a ser nuestro sueldo bruto menos esas deducciones, con lo cual también implica hacer referencia al sueldo bruto, donde tenemos el valor de los 150.000, menos que esas retenciones. Eso es lo que yo voy a cobrar, ¿sí? Esto es importante a la hora cuando van a escuchar una oferta de trabajo o algo, siempre pregunten, generalmente siempre dicen el sueldo bruto, porque obviamente es mucho más seductor escuchar 150.000 pesos que escuchar 124.500 pesos, ¿no? Y así en otros valores. Hasta acá estamos haciendo cuentas que venimos haciendo en todas estas clases, haciendo referencias a los datos donde yo puse los datos donde me interesa para poder llegar a los cálculos para los cuales después van a conformar los saldos de nuestros registros. Seguimos. Los aportes patronales, como ya lo explicaron, son las obligaciones, los aportes legales que debe hacer el empleador, que para ellos va a ser un costo, o sea, están obligados, de acuerdo a su nómina, a su salario, a su remuneración bruta total, retener. Acá puse un 33%, no es tan exacto, chicos, pero para que a ustedes les quede conceptualmente que hay un porcentaje de la nómina de su remuneración brutal total, remuneración bruta, que tienen que retener un porcentaje al cual se va a volcar en el formulario 931, que van a ser parte de nuestro total de cargas sociales, ¿sí? Nuestra deuda total de cargas sociales, con lo que significa que nosotros actuamos como agente de retención para la FIP, ¿sí? Vamos a retenerle al empleado y vamos a retener nuestra propia nómina para después ingresarlo a la FIP. Ese total de cargas sociales, como acá pusimos en el formulario 931, va a ser el total de los aportes, que recién les expliqué, el 33%, más ese 17% que yo le retuve al empleado. ¿Ok? ¿Hasta acá vamos? Sí, sí. ¿Vamos bien? Bueno, seguimos. Sí, Ahora sí. hoy voy a ir un poquito más rápido porque justamente notamos que está bueno que ustedes puedan abarcar más temas y poder hacer más cálculos. De todas maneras, esto queda grabado, entonces tienen la posibilidad de poder verlo. Por eso no pregunté por la tarea puntualmente, porque también está bueno que si ustedes tienen dudas de las tareas o algo, lo pregunten por el foro. Ese espacio está bueno para poder interactuar en ese sentido y no perder tiempo en la clase con temas nuevos que podemos ver y ustedes se pueden enriquecer más con algunos tips de Excel y demás, ¿sí? Si les parece, pensamos eso para ustedes. Bueno, ahora vamos a hacer el asiento de esta operación del pago del registro del sueldo de vengamiento y el posterior pago. Como formato de asiento siempre los vamos a mantener con el mismo, con el que vimos la clase anterior. Por eso acá ya lo ven bastante completo. Un número de asientos, generalmente, si ustedes van haciendo registros diarios en su contabilidad, si tienen sistema se va generando automáticamente un número de asientos, y si lo van haciendo en Excel, está bueno que ustedes tengan una correlatividad de esos asientos, ¿sí? Para que cada asiento corresponda a un tipo de transacción, de operación dentro de la empresa. Después la fecha, por supuesto, dijimos que lo vamos a hacer al 31 de diciembre del 2022, donde ya se vengó el sueldo.
Y acá vamos a abrirlo de acuerdo a lo que queremos contabilizar. Como dijimos, vamos a hacer el devengamiento y la liquidación del sueldo. Entonces, tenemos por un lado la pérdida. ¿Qué significa? ¿Qué pérdida? La del sueldo, ¿sí? Y acá les voy a enseñar una fórmula. Vamos a buscar la cuenta sueldos y jornales en nuestro plan de cuentas. Esto ya, ustedes están familiarizados con la clase anterior. Deberíamos tener esa cuenta, ¿sí? Acá, como la ven, la tenemos en la celda A108, ¿sí? Sueldos, dice. La clase anterior, lo que yo hacía era volver de vuelta al plan de cuentas y referirme a la celda de al lado porque es la descripción de la cuenta, ¿ok? Lo que yo les quería proponer en esta oportunidad, a ver si no les parece un montón, es una fórmula nueva que se llama Buscar B. Yo la uso un montón, se usa muchísimo, entonces para los que están un poquito más avanzados, tal vez la pueden incorporar, ya la saben, perfecto, y si no, se sigue manejando de esta misma manera que yo hice. Primero identificar las cuentas, frente a qué operación estoy, llamar la cuenta que necesito, para tener un mismo concepto, una misma nomenclatura dentro de la empresa, y poner acá la descripción, o copiar y pegar como había dicho otra compañera, que si yo sé la cuenta que tengo que utilizar, que es la cuenta sueldos, selecciono ambas celdas, control C, copio, voy a mi asiento, y acá lo voy a pegar. ¿Copié? No. Llego. ¿Sí? Ahí ese control C, control B. Pero a mí me gusta más una fórmula que es la siguiente. Buscar B, ¿qué significa esta forma? VLOOKUP, buscar B, depende de cómo tengan el formato en sus computadoras y en sus Excel, que Office usen. Como hay un dato que se va a repetir mucho, por ejemplo en este caso que es el número de cuenta, el cual lo puedo usar muchas veces en varios asientos, yo no quiero todo el tiempo tener que traer también su nombre. Hay una fórmula que me facilita, me agiliza, buscando, si yo le pongo un dato en la columna, en la celda que está de su lado derecho, perdón, izquierdo, me facilita buscando esa celda en una matriz, que yo le voy a hacer la referencia de qué matriz. Matriz se llama a un campo donde empieza en una celda y termina en otra celda, por ejemplo, en este plan de cuentas, yo tengo toda esta información de matriz que empieza en la celda A2, con el número de cuenta, y abarca todo esto, ¿no? Hasta la columna B, hasta la fila 122. ¿Ok? Entonces, si yo le digo con esta fórmula, haremos un igual, la fórmula se llama buscar B de valores, búscame este valor, le hago clic, que es la celda de al lado, H61, punto y coma, búscame en dónde búscame ese valor, quiero que me lo busques en mi plan de cuentas, facilítame lo que yo estoy haciendo de manera manual, búscamelo en esta matriz. Me posiciono donde empieza esa matriz, que como les dije, en A2, sigue en AB, en la B, columna B, y termina abajo de todo, ¿sí? Sin soltar el mouse, ahí lo suelto, porque ya terminó mi matriz, es eso, ahí lo tenés que buscar, punto y coma de vuelta. ¿Qué querés que te traiga? Te dice en esta fórmula, siempre es igual, siempre tiene el mismo formato la fórmula. ¿Qué necesitas de esta matriz? ¿Qué necesitas que te traiga? Yo te busco el primer valor. ¿Qué necesitas? Que me traigas el segundo valor de esta matriz. Me lo vas a encontrar en la columna A, y me vas a traer el segundo valor de esta matriz. Es lo que te pregunta en esta tercera posición, indicador columnas. ¿Ven? Primero, valor buscado, ya está, ya se lo puse. ¿En qué matriz? En la tabla, en esta tabla. Indicame la columna que está ese dato que vos querés que necesitas. Yo quiero que me traigas el segundo dato, que es en la columna 2. 1, 2. A, B. Si tiene más, tenemos que ir contando y indicándole en qué posición está ese dato. En la columna, en este caso, 2. Y acá siempre pongan 0. Después, otro día, vamos con más detalle. Pero, y cierran su columna, su fórmula. ¿Sí? Ahí, Enter, para terminar de la fórmula, y les va a traer el dato que ustedes quieren. ¿Sí? Esto, si yo acá les pongo otro número de cuenta abajo, como va a ser la parte de las contribuciones, porque el que paga el empleado de la FIP es un costo para él, un gasto,
voy a copiar esta misma fórmula para que me traiga también el nombre de esa, y no yo estar buscando cada rato. ¿Hasta ahora se entendió o fue un medio chino esa fórmula? Si no, sigan como estaban, simplemente es para agregar datos de valor, si lo necesitan y lo quieren avanzar, lo agregan, si no, sigan como estaban, buscando la cuenta, los conceptos al cual estamos refiriendo, y sigan, ¿sí? No se retrasen por esto. Copio el formato que acá se me despintó. Lo importante de esta fórmula es lo que ya vimos, es que cuando están adentro de la fórmula, acá fijen los valores, porque si no yo la voy a ir corriendo para otras celdas y se va a ir corriendo todos los campos. Esto lo vimos, simplemente fijar valores acá donde estoy posicionada, en A2 y B1, porque la matriz siempre va a ser la misma, el plan de cuentas siempre va a ser igual, salvo que vayas agregando todo, pero siempre nos vamos a basar en ese mismo plan de cuentas, ¿ok? Entonces acá ponemos F4. Cosa que yo después lo vaya copiando para abajo y siempre me busquen esa matriz. Entonces, sueldos, ¿por qué valor? Como dijimos en la teoría, siempre se registra el costo de los sueldos por la remuneración bruta, que sería estos 150.000. ¿No? Estos 150.000. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahora bien, ¿qué otra parte tenemos para registrar pérdida? Los aportes patronales, ese 33% que pierde la empresa, es el costo de contratar un empleado. Vamos a buscar una cuenta de pérdida que asemeje a este concepto. Seguramente debería estar cerca de sueldos o dentro de acá, que dice contribuciones, aportes, contribuciones. Ok, lo pueden encontrarse con diferentes, pero siempre está aportes, contribuciones, cargas sociales, siempre lo van a encontrar con esos valores, ¿ok? Y lo llamamos, lo pegamos acá, 420.007. ¿Qué pasa si yo copio esta fórmula para abajo? ¿Sí? Hice control-C en la fórmula, como fijé los valores, la matriz se mantuvo, y también se corrió, como esto no lo fijé, porque yo no quiero que fije siempre este valor, sino que me busque de acuerdo al valor que tiene al lado, que me traiga el dato, ¿sí? Está cambiando el formato del asiento, no me gusta, copio alguno de abajo que tengo como parámetro, copiar formato, y lo vuelvo para que... ¿Por qué valor? Vamos a borrarlo. ¿Por qué valor tenemos que hacer contribuciones? Si dijimos que es el costo que tiene el empleado por contratar el empleador por contratar un empleado, es ese 33% que todo se calcula sobre el sueldo bruto. Acá ya lo calculamos arriba, ya tenemos el dato. Entonces va a ser por esos 49.500. Hacemos referencia a esa celda donde tenemos el dato. ¿Ok? ¿Qué más? Tenemos que generar los pasivos. Tengo que tener sueldo a pagar y tengo que tener las cargas sociales a pagar. El pasivo de sueldos a pagar. Vamos a buscar la información. Sueldos, ahí ya nos vamos al pasivo. Ya nos fuimos a la parte de resultado. Y vamos a registrar sueldos a pagar. Dentro de nuestro plan de cuentas debería estar en el rubro de deudas sociales, y ahí lo encontramos. Sueldos a pagar, llamamos la cuenta, volvemos a copiar la fórmula para abajo, y trajo el nombre, ¿sí? Esa es la practicidad. ¿Por qué valor? Voy a borrar esto, para darnos cuenta. Voy a borrar. Sueldos a pagar, ¿por qué valor? A ver, yo al empleado le voy a pagar su sueldo bruto menos las deducciones. Eso es lo que voy a acreditar en la cuenta bancaria, lo que la nómina que explicaba Romina que envía el banco, la información que envía el banco, eso es lo que se va a debitar de mi cuenta bancaria, no le voy a pagar también las retenciones y los aportes. Los aportes patronales son para la FIP, las retenciones se la deduzco al empleado, entonces el neto a pagar, su deuda a pagar en ese momento, va a ser que el neto a pagar. ¿Cuál es? Sueldo neto, es el sueldo bruto, ¿sí? Esos 124.500. ¿Me está dando la partida doble? No, algo me está faltando, claro, me está faltando la deuda que estoy generando con la FIP, el total de cargas sociales, lo que yo le saqué al empleado no me lo quedo yo como empleador, se lo tengo que dar a la FIP, y es por otro lado lo que yo también le debo a la FIP, que son los aportes del 33%. El total de esos dos dijimos que la sumatoria de este 17 y este 33, también lo tengo como dato en mi cuadrito, ¿ok? Lo llamo y me hago referencia a este valor. Bueno, me adelanté, no puse la cuenta, vamos a buscar la cuenta. Sería cargas sociales a pagar, contribuciones y aportes a pagar, no sé, depende del plan de cuentas de cada uno, lo importante es que represente el mismo concepto, ¿no? Bueno, acá está como cargas sociales a pagar, no dice aportes a pagar, cargas sociales a pagar, porque hace un conjunto entre los aportes y las contribuciones. Llamo el número de cuenta y copio la, la fórmula y me trajo el nombre, ¿sí? Estamos
Bien con la partida doble, sí. El registro contable ya está conformado. Ahora bien, como acá me quedó, vieron que me quedó con estas líneas que no me gustan, copiamos el formato de otra línea, eso lo van viendo, tampoco ahí se lío, vamos a copiarlo así lo dejamos igual. Eso lo van poniendo lindo como ustedes quieran, ¿sí? Lo importante es que vayan completando con los campos que ya tengan como formato en cada asiento. Como dio el ejemplo, este sueldo se paga al otro mes, yo generé 2 pasivos, entonces cuando tengo que generar el pago y dar de baja esos pasivos, voy a generar un nuevo asiento, dijimos que es el 2 de, ¿cuándo pagaba? El 2 de enero del 2023, entonces un asiento número 5 como ejemplo, supongamos que son los únicos asientos, con fecha 2 de enero, tengo 2 pasivos por cancelar, que es sueldos a pagar y cargas sociales a pagar. ¿Sí? Entonces ya sabemos que son estas cuentas, puedo copiar la fórmula, perdón. Porque bueno, esto es bueno que pase. ¿Qué pasa? Yo copié esta fórmula, está referido al plan de cuentas, y al moverme de campo, también se movió dentro de la matriz del plan de cuentas. Por eso me cambió, ¿ven? Que me cambió la cuenta. Cuando es así, que quiero copiar la misma cuenta, no tengo que copiar la fórmula, tengo que agarrar estas dos, copio, me voy a la celda que me interesa y lo pego como valor, este que dice 1, 2, 3, valores, ¿sí? Y ahí me va a respetar las cuentas que quiero, ¿sí? Si no, te copia la fórmula y se va corriendo, o lo vuelvo a buscar, como ustedes prefieran, pero en este caso, como para ser un poco más práctico, como yo los tengo arriba y son esos pasivos, las llamo abajo. Un comentario, Cari, breve. Acá Sí. estamos haciendo, Cari está haciendo el asiento de pagar el sueldo y las cargas sociales, dando el ejemplo que el hecho ocurre el mismo día. Como yo le dije, las cargas sociales puedes pasar más adelante, pagarse, no sé, el 15. ¿Sí? Acá por una cuestión de simplicidad, Cari va a dar de baja los sueldos y las cargas sociales juntas. Pero puede ser que pase en distintos momentos, que se pague el 2 el sueldo y las cargas sociales las paguemos más adelante, y vamos a hacer el asiento solamente de cargas sociales a pagar a la forma de pago, ¿sí? Que elegimos. Lo aclaro por las dudas para que no den por hecho que salen los 2 asientos juntos, los pagos. Se respeta la fecha real de pago, ¿sí? En este caso vamos a suponer que todo lo pagan el 2 de enero. Listo, Cari, perdón. Ok, sí, es verdad. Que todo lo pagan el vencimiento, todos el 2 de enero y lo pagan juntos, pero por supuesto que puede diferir la fecha de una cosa con la otra. Por eso acá aclaran el enunciado, el pago del sueldo y carga social lo realizan el 2 de enero, como a modo de ejemplo. Bueno, entonces el otro pasivo era cargas sociales a pagar, como concepto pago de sueldos, y claramente tenemos que respetar o debe coincidir, cuando generamos el 931, al valor que yo originé en el momento que venga el sueldo. Si no coincide, hay que controlar a ver qué pasó. Puede pasar, algún porcentaje cambió o algo, hay que analizarlo. Puede pasar tranquilamente que después no coincida el momento del pago, cuando generé el 931, capaz que se generan otros conceptos que no lo tenía a la hora de vengar. Entonces genero la cancelación de ese pasivo. Cuando el pasivo disminuye, cuando cancelo un pasivo, obviamente aumenta por el debe, de esos 124.500, ¿ok? Y las cargas sociales, como una segunda línea de este mismo asiento, como de este registro, por el mismo valor que generé la deuda, esos 75.000. ¿Cuánto se me va a debitar en el banco? ¿Por cuánto lo voy a pagar en el banco? Por el total de estas dos deudas, o por separado, dependiendo de la fecha, ¿sí? Vamos a buscar la cuenta del banco, supongamos que lo pagamos con todo el mismo banco, el banco creo que se llamaba Nación, siempre lo tenemos que tener dentro de caja y banco. Si tenemos Banco Nación, llamamos la cuenta y copiamos la formulita de me traiga el nombre, ¿sí? Banco Nación, es correcto. Controlamos el check de nuestra partida doble y vemos que el debe y el haber dan lo mismo. ¿Alguna duda? Pasamos a SAC. No, perfecto. A ver, manejate con lo que sea más cómodo, pero está... no, estás contestando vos, Ramisto, ok, está bien. Bueno.
Sobre la fórmula de buscar B, cualquier cosa después nos consultan, no hay problema, pero para la hora de acá de explicarme a mí me resulta un poco más práctico. Sueldo no complementario, como por derecho laboral, digamos, todos tenemos el derecho justamente de cobrar un sueldo anual complementario, que se divide en 2 cuotas al año, como explicó Romy, y las vacaciones. El sueldo anual complementario, en este caso, vamos a basarnos en este mismo empleado, que se contrató el 1 de diciembre del 2022. Vamos a suponer que fue su mejor sueldo, que trabajó los 6 meses, no le demos mucha importancia a la fecha, simplemente para poder dejar el concepto de poder calcular este SAC que se paga y qué es lo que estamos pagando. Vamos a suponer que trabajó los 6 meses y su mejor sueldo fue los 150.000 pesos, ¿sí? De esa segunda cuota del año. Entonces, volvemos al donde para poder volcar los datos. Tenemos el empleado Rodríguez Diego, su sueldo bruto 150.000, hasta ahora no está todo bien. Y el sueldo no complementario, ¿cuál sería? De acuerdo a lo que estuvimos viendo. El 50%. El 50% de ese sueldo, perfecto. Dividido 2, el 50%, lo calculan como ustedes quieran, ¿sí? Dividido 2 o el 50%, como bien dijo nuestro compañero. ¿Sí? Deberían llegar a lo mismo. Se posicionan en esta celda, hacen doble clic y realizan el cálculo. Si quieren poner 50% acá arriba, lo mismo, hacen referencia a esta celda. Hasta acá estamos haciendo más de lo mismo, ¿está bien? Entonces acá tenemos nuestro sueldo anual complementario, el SAC. El sueldo total de ese mes de diciembre, entonces va a ser esos 150.000 bruto, y esos 75.000 bruto, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Ese es nuestro sueldo total de ese mes. Con lo cual estamos frente a los 225.000. Si queremos hacer el registro de este mes, tenemos que hacer como el acento que ya hicimos, pero se nos agrega este adicional del sueldo anual complementario. Exacto. Entonces, acá volcamos lo que hicimos en el ejercicio anterior, donde tenemos que calcular ese 17% que nos van a descontar sobre ese sueldo total nuevo que tenemos, porque se adicionó el SAC, que hacemos lo mismo, ya que tenemos el sueldo total, hacemos referencia a la celda de al lado, que es la H81, ¿sí? H81, si quieren la borro para hacérsela yo, más o igual, no, lo que estuvimos viendo para una fórmula, hacemos referencia a la celda de al lado, por este 17%, ¿ok? Como hicimos en el ejercicio anterior. Y acá estamos en el sueldo neto que dijimos, nuestro sueldo bruto, menos esas deducciones que nos van a hacer, nos van a retener el empleado. Entonces sería nuestro sueldo total menos esas retenciones. Nosotros vamos a cobrar, en lugar de los 225, vamos a cobrar 186.750, ¿ok? Y los aportes exactamente igual, los van a calcular siempre sobre nuestro sueldo bruto, sobre remuneración bruta total. En este mes van a tener que ingresar sobre los 225.000 pesos, los 33%, ¿ok? Entonces, hace lo mismo, se refiere a la celda donde tenemos nuestro sueldo total por el 33%, ¿ok? Bueno, el total de cargas sociales va a ser esas retenciones del 17% y ese total de aportes del 33%. Total 112.500. Como ya saben, y estamos hablando en pesos, ustedes acá después lo pueden poner con el signo pesos, lo pueden poner todo con el mismo formato de 2 decimales, ¿ok? Bueno, continúo. Esto es sumamente práctico que ustedes puedan volcar de manera prolija los datos, para así saber cómo llegamos a cada concepto. Entonces, tenemos claro que acá vamos a tener lo mismo que en el ejercicio que en el acento anterior, porque se devengó el sueldo. Pero tenemos que también registrar el aguinaldo, con lo cual se va a generar ese pasivo nuevo, si se quiere, dentro de este mes, ese SAC a pagar. Tenemos el sueldo normal y el SAC a pagar, ¿sí? como deuda nueva de este mes. Después, lo que es el aguinaldo como pérdidas termina siendo parte del sueldo. Algunos los pueden tener diferenciado, otros no, eso depende de cada compañía. Y después, por otro lado, vamos a registrar lo que siempre registramos al momento de devengar un sueldo,
es las contribuciones, ¿ok? Las cargas sociales. Entonces, vamos a registrar primero nuestro debe, lo que se va a debitar en nuestra contabilidad, que son las cuentas, en este caso, de pérdidas. ¿Qué tenemos? La parte del sueldo, ¿sí? Como ya vimos, vamos al plan de cuentas, Saca, vamos a la parte de de aguinaldo a sueldo. pagar. Claro, tal cual. Cuando llegues al pasivo va a ser aguinaldo a pagar. Lo que yo me refería es que algunas empresas no ponen todo en la cuenta de pérdida de sueldo, capaz que distinguen como sueldo anual complementario como una cuenta de pérdida aparte. En este ejemplo lo tenemos todo junto, ¿sí? Porque en definitiva para mí es correcto de esta manera porque estamos frente a un mismo concepto, ¿sí? Es sueldo lo que yo voy a pagar. Bueno, entonces, como dijimos, sueldos, voy a usar la misma fórmula, copio y la llevo para abajo, me trajo el nombre, el devengamiento del sueldo y el SAC. ¿Por qué valor? 220, no. Siempre se registra el costo para el empleado, para el empleador. 75.000. Perdón, bueno, no se escuchó bien. Alguien habló, pero no se escuchó bien. Salió Se registra 75.000. Vamos a registrar todo junto. Vamos a registrar lo que Ajá. sería el sueldo normal con el aguinaldo. Todo va a ir en conjunto a nuestro costo, que es la pérdida en sueldos, ¿sí? Entonces, como ya dijimos, siempre se registra el costo, esa pérdida para el empleado, como su sueldo bruto. Acá no estamos solo el sueldo normal de esos 150.000, sino también se agregó los 75.000, con lo cual, dentro de la pérdida, vamos a registrar nuestro sueldo total bruto. ¿Sí? Si quieren acá y están haciendo este cuadrito en sus casas, pueden agregar bruto. Y después tenemos la otra pérdida, como cuenta de pérdida, que es la de contribuciones. Buscamos la cuenta de contribuciones, o la llamamos, o la copiamos y aplicamos de arriba, porque ya la conocemos, así como está, ¿sí? Y la pegamos como valor, porque si no, si está como fórmula se me va a correr. Y esto se respeta para cada cuenta. Busco esta cuenta dentro de la matriz plan de cuentas. Contribuciones, ¿por qué valor? ¿Qué es lo que se tiene que hacer cargo el empleador? 74.250. Perfecto, por los 74.250, que es lo que, digamos, pierde el empleador por contratar el empleado. Porque lo otro se lo saca al sueldo del empleado y después se lo da a la FIP. Él estaría haciendo como un intermediario, un agente de retención, ¿sí? Solo la parte que él retiene por él. Y después pasamos a la parte del pasivo, con el cual nos encontramos con lo que ya vimos, sería sueldos a pagar y cargas sociales a pagar, ¿sí? Esto se repite, estamos igual, sueldos a pagar, lo copian como valor, traen la fórmula, tiki tiki. ¿Por qué valores? Sueldos a pagar. Recordemos que el sueldo a pagar sería lo que yo le voy a pagar al empleado menos esas retenciones. 186.750. El sueldo neto. Sueldo neto. El sueldo neto, ¿sí? Lo que pasa que hay una excepción en este asiento. ¿Cuál es la excepción? Que el SAC, el pasivo del SAC, lo vamos a registrar aparte. Entonces vamos a tener que dividir ahí los conceptos, que está perfecto lo que ustedes dijeron, que es el sueldo neto, pero vamos a tener que dividir por un lado lo que sería el sueldo neto del sueldo normal, que cobra todos los meses, y por otro lado de ese sueldo neto, que es el SAC neto que va a cobrar. ¿Ok? Porque eso lo tenemos que registrar ¿dónde? En esa cuenta que se adicionaba en este asiento, que ya se las voy a agregar, vamos a buscarla, que es un pasivo el cual se agrega, una deuda nueva, debería estar dentro de nuestras deudas sociales, a ver, sindicato, seguro,
Acá está, SAC a pagar, ¿sí? SAC a pagar. Bueno, acá tendríamos que agregar lo que sería el SAC neto, el que tenemos que pagar. Pero, ¿qué pasa en nuestros cálculos? ¿Qué hicimos mal? Pusimos todo junto, ¿no? Calculamos esas retenciones, el 17% sobre la deuda total. Pero ahora lo necesitamos separado. Bueno, acá es donde ustedes tienen que usar el Excel de manera que más les parezca conveniente. O lo hacen en la misma fórmula, ¿sí? Lo hacen en la misma fórmula, o bien lo pueden hacer acá, calculando abajo de cada uno. No sé cómo ustedes prefieren, yo se los voy a hacer de las dos maneras. Primero se los voy a dejar más claro acá. Supongamos que yo acá agrego una línea donde voy a poner netos, para que entiendan, ¿sí? Que son de estos dos conceptos. El neto de esto, por un lado tengo que calcular ese 17%, ¿no? Como hicimos en el ejercicio anterior, que son 25.500. ¿Sí? Entonces, el sueldo neto de esto va a ser esto menos estas retenciones. Y por otro lado, tengo que calcular el neto del SAC. ¿Cómo hacemos? Lo mismo. ¿Qué pasa si yo, esta fórmula que hice acá, que no fijé, no hice nada, tomé solamente referencié celdas de la F81 por I80? ¿Qué pasa si lo copio al lado? A ver, probemos. Copié la fórmula y la llevo acá y pongo control V. Se corrió todo. Esto me sirve. Esto me sirve, multiplicó por nada. ¿Ok? Porque no fijé la celda. Bueno, lo voy a arrastrar o fijemos la celda, háganlo como ustedes prefieran. Pero yo sé que me tiene que hacer el SAC, que son los 75.000 por esos 17%. ¿Sí? ¿Para qué? Para llegar al neto de ese SAC que yo voy a cobrar. No me interesa bruto. Voy a tomar esto, así como está, lo seleccioné para hacer control X, se volvió, lo reparamos y lo voy a bajar un poquito. ¿Hice lío? Creo que no, quedó todo en su lugar. Entonces, ¿se entendió o lo volvemos a hacer? Sí, se entendió. Bueno, cualquier cosa. ¿Lo puedo volver a bien, hacer? sí, por supuesto. Lo voy a volver a hacer, pero lo voy a hacer con otra alternativa. Lo voy a hacer mismo en una fórmula. Sí, vamos a llegar a los mismos valores, pero para darle otra posibilidad. Lo puedo hacer mismo acá. Yo sé que mi sueldo a pagar es el sueldo menos las retenciones. Acá se me agregó un concepto que es SAC a pagar. El tema van a decir, ¿pero cómo sé que yo se me agrega concepto? Bueno, lo que pasa que acá sí tenés que distinguir ese pasivo, porque no es habitual. O sea, es habitual de todos los años, pero no de todos los meses. El sueldo a pagar es una cuenta que vas a usar mensualmente, siempre igual, con más o menos diferencias, pero debería coincidir. El SAC a pagar generalmente se hacen provisiones también, que eso es otro tema que después se lo voy a hacer como comentario. ¿Sí? Por eso se genera un pasivo nuevo para esta cuenta. Capaz que lo podían llegar a ver más claro si yo les generaba también la pérdida de ese SAC. Puede ser, pero no suele registrarse de esa manera en la práctica. Se registra el SAC y el sueldo todo junto como la pérdida, pero en lo del pasivo para el empleado, de la deuda para el empleador, se registra por separado el sueldo a pagar y el SAC a pagar. Cargas sociales a pagar, para sacarnos esta duda, estamos de acuerdo que ahí sí es igual, porque es un total sobre, como les expliqué, en el formulario 931, el empleador va a tener que ingresar sobre su remuneración bruta total ese 33%. Esa remuneración bruta total, ¿cuál fue? La de los 225, ¿sí? Y acá ya lo calculamos, el 73%. Entonces, acá este pasivo yo ya sé que va a ser estos 74,250, ¿sí? Lo que le decía recién es que le voy a dar esta alternativa. Entonces, si yo sé, pasa que me parece que los voy a marear, que por un lado, vamos de a poco, tengo este sueldo bruto de 150, ¿sí? Pero este sueldo bruto, como que le voy hablando al Excel, y lo voy pensando. A este sueldo bruto de 150, estamos para llegar al número del sueldo a pagar, el que le vaya al empleado, a este número de 150 le tengo que descontar, le tengo que sacar las retenciones del 17%. Entonces, a este 150
menos, voy a abrir un paréntesis, ¿sí? Me voy a volver a referir a esta fórmula, a esta celda de 150, lo voy a multiplicar por este 17%, ¿sí? Y cierro paréntesis. ¿Qué pasa? ¿Qué me hizo Excel? Me tomó, claro, me tomó los 150.000, indiqué, empezá mi fórmula, mi ecuación con estos 150.000, y le restás de estos 150.000 el 17%. Pasa que si yo no le pongo paréntesis, Excel me hace cualquier cosa, no saben. Los paréntesis van a hacer que me pueda dividir correctamente en ecuación, que yo necesito hacer. Si esto fue muy complicado, volvemos a este ejemplo. Recuerden que el sueldo a pagar es el sueldo neto que va a ir al empleado. Acá tenemos que se abrieron dos conceptos, tanto el sueldo de todos los meses y el SAC también tengo que pagar, que también tiene que ser neto. Entonces, por un lado, acá les agregué estas solapitas, vamos a despintarlo, no sé, ponemos con un colorcito, como un cálculo nuevo, vamos a hacerlo así. Una retención del 17%, que es para poder llegar a mis netos a pagar. Entonces lo que hice acá fue calcular el 150.000, los 17%, y después se lo resté. Así llegaba el neto del sueldo, ¿ok? Y lo mismo con el SAC, multipliqué 75 por el 17%, que son estos 12.750, y se lo resté. Si yo quiero llevar estos números a mi registro, yo sé que el sueldo a pagar tiene que ser el neto del sueldo mensual, entonces debería referirlo a esta celda, estos 124.500. ¿Ok? Lo mismo, esto ya sabemos qué es, que es las cargas sociales, lo mismo con su SAC a pagar, tiene que ser neto, lo puedo referenciar a esta celda, o bien hacer el cálculo que hicimos acá arriba. Algo me está faltando. Ah, perdón. El total de cargas sociales a pagar. Las retenciones más los aportes, ¿ok? Ahí está. Esto solo es la pérdida del que tiene el empleador por el costo del empleado, asumir el costo del empleado. Bueno, dudas, preguntas. Esto fue un poco más complejo, pero escuchamos si tienen alguna consulta puntual. A ver. Igual, Cari, le dije que cualquier cosa, las preguntas puntuales, utilicemos el foro porque no vamos a llegar a dar los temas, lo puse en el chat. Ok. Así que fíjate si podemos hacer lo del pago ahora, y no sé si querés cortar para conciliación. Vamos a... Pues voy son a y media. explicar vacaciones. Dale, voy a explicar vacaciones y después explicar la introducción y conciliación. Manden al foro de la clase 3, utilicen el foro de la clase que corresponde, ¿sí? Las preguntas de foro 1, o sea, de la clase 1 y 2, ya está. A partir de la clase 3, entren al foro de ahí y nos hacen las consultas y las contestamos. Ay, mentira. Bueno, le voy a meter pata a los de las vacaciones, que capaz que fue lo que generó dudas, pero son capaz que dependen muy particulares de cada situación. Lo que hay que distinguir de las vacaciones es su cálculo, es igual, en cuanto a que siempre se agarra el sueldo bruto dividido 25, como explicó Romy. Vamos a hacer el mismo ejemplo, lo vamos a basar en este mismo empleado, Rodríguez Diego, que tiene un sueldo bruto de 150.000, y queremos llegar al cálculo de sus vacaciones, haciendo de cuenta que está ya hace un año, que tiene 14 días, dependiendo, viste, la antigüedad, le corresponde días de vacaciones, y que estamos en el mes de diciembre y vamos a liquidarle vacaciones, y vamos a hacer ese asiento correspondiente a ese devengamiento. Entonces, dijimos que tenemos en la liquidación del plus vacacional, para liquidar el plus vacacional, ese adicional que se paga por esos días de vacaciones, se va a agarrar el sueldo bruto dividido 25. ¿Cuál es el sueldo bruto de este empleado? 150.000 pesos. ¿Okay? Consulta, Cari. Sí. ¿Por qué dice sueldo bruto normal por 17 días? No entendí eso. Ah, no, ya vamos a llegar. Ahora te lo explico de dónde viene eso. Ahora lo vamos a completar y vas a entender de dónde es. Entonces, esto es ley, ¿sí?
¿Cómo se calcula el plus? Agarrás su sueldo dividido 25. Ok. Entonces, para liquidar las vacaciones, acá sabemos, como les dije, que contemplamos que este empleado está hace un año. Yo sé que dimos fecha de alta, 1 de diciembre, pero es para jugar dependiendo de la situación en la que estamos, el concepto en el que estamos. Vamos a hacer de cuenta que está hace un año, no se confundan con eso, y que tiene ya 14 días, le corresponden los 14 días de vacaciones. Entonces, como ya tenemos ese plus, tenemos el sueldo, sacamos su plus, vayan tomando nota de estos conceptos, igual lo van a tener en el Excel, va a tener los 84.000, y va a multiplicar esos 6.000 pesos por esos 14 días. Entonces, esto es lo que se va a pagar por esas vacaciones, ¿ok? ¿Ok? Monto sueldo normal por día. ¿Qué significa esto? Claro, vamos a suponer que está en diciembre, tiene 31 días, ¿ok? Entonces, su sueldo bruto normal siempre se divide 30, siempre se calcula por 30 por ley. Cuando si yo tengo 150.000 pesos, dividido 30 es su sueldo que paga normal por día, bruto, en general, ¿sí? Ahora, acá, en esos 17 días, es la diferencia entre los 31 con lo menos los 14, que son los días que él va a trabajar normal, que no va a trabajar con plus. No le van a cobrar un plus, él va a trabajar normal. Él va a cobrar esos 5.000 que acabo de calcular por esos sueldo bruto dividido 30, por esos 17 días normales. De ahí que vienen esos 85 que vos vistes. ¿Ok? Si querés, Romy, hagamos algo, porque sé capaz que vos tenés que cortar. Hacer la introducción de la conciliación bancaria, y después se quedan conmigo para terminar de ver el asiento de sueldos, de vacaciones, y bueno, y conciliación lo que llegamos. ¿Qué te parece? Sí, sí, lo hago breve, totales. Perdón, chicos, pero bueno, así pueden... Después volvemos igual. Déjame compartir la pantalla del PowerPoint otra vez. Ya va, un minuto. Compartir pantalla. Bueno. Dame un segundo. Que vuelvo a abrir el archivito de la clase 3. Acá. Bueno, las conciliaciones bancarias son necesarias y se hacen mensualmente, ¿sí? Para adelantarles. Está al principio del PowerPoint. Espérenme que voy a sacar la fotito de todos. Ahí está. ¿Cuál es el objetivo? Consiste en asegurar que tanto la empresa como la entidad bancaria coincidan en las operaciones bancarias. Y en el caso de que no sea así, se realizan las correcciones y los ajustes necesarios en los registros o los libros de la empresa. ¿Sí? Se coteja la contabilidad con el extracto bancario, que bueno, ahora se baja todo de home banking, como dice acá en la filmina, ¿sí? Se obtiene con el acceso y se compara con la contabilidad. De esa comparación pueden surgir dos tipos de diferencias. Algunas son permanentes y otras son transitorias. Las permanentes surgen por errores u omisiones, puede ser por parte del banco. Si así fuese, no va a hacerse un ajuste, obviamente se va a hablar con el banco. Cuando hablamos de hacer ajustes, se habla de hacer una registración contable en un asiento. Entonces, en ese caso, se corrige si se ve una diferencia permanente, salvo en esta situación que comenté recién. Luego tenemos las transitorias. Estas no se van a ajustar. ¿Por qué? No ajustar nos lleva asientos. ¿Por qué? Porque se van a corregir con el transcurso del tiempo, ¿sí? Por ejemplo, un depósito en tránsito, un cheque pendiente, ¿sí? Nosotros cuando emitimos un cheque, lo vamos a contabilizar en el momento que el cheque sale al proveedor, por ejemplo, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Hasta que el proveedor va y lo cobra, puede pasar un tiempo. Entonces, eso va a ser una diferencia cuando hagamos el mayor de la cuenta banco,
entre la contabilidad y el extracto. El extracto no va a figurar que ese cheque se cobró porque esa persona, ese proveedor no fue a cobrarlo, pero yo sí lo tengo registrado. Entonces, por eso se dice que se corrige con el transcurso del tiempo. Hay unos pasos que hay que seguir para poder realizar una conciliación bancaria ordenada. Uno es reunir los papeles de trabajo que necesitamos, que son el extracto bancario, el libro banco se refiere al mayor de banco, y necesitamos la conciliación del periodo anterior. ¿Para qué? Porque si hay operaciones pendientes del mes anterior, puede ser que se corrijan estas diferencias transitorias en el que estamos haciendo ahora, en la conciliación de este mes. Entonces, por eso necesitamos el periodo anterior. La forma más práctica es a través de los tildes, ¿sí? Tenemos todos esos papeles de trabajo, y lo que vamos a hacer es tildar los importes que se repiten en los 3 papeles de trabajo. Tildarlos quiere decir que está ok, ¿sí? Se confronta el extracto bancario con el libro banco, o sea, repito, el libro banco refiere al saldo del banco y los movimientos que tenemos registrados del banco, teniendo presente que los débitos del extracto van a ser créditos en el libro banco y viceversa, ¿sí? Se ven distintos por la posición en la que se muestra, ¿sí? El banco muestra los saldos desde una perspectiva del lado del banco y nosotros lo tenemos del lado de la empresa. Esta tarea se hace partida por partida, o sea, operación por operación, y haciéndole un tilde en ambos registros cuando coinciden, ¿sí? El tercer paso, ¿qué hacemos con estas partidas sin tilde? ¿Sí? Vamos a identificarlas, puesto que ello da origen a estas diferencias que vimos antes, que pueden ser transitorias o permanentes. Luego de determinar qué clase de diferencias son, que dijimos ejemplo de cheques pendientes, depósitos no acreditados, nota de débito, créditos no contabilizados, puede haber también entre otros gastos bancarios, o puede haber un error u omisión, qué sé yo, capaz que está bien hecha la registración, pero, no sé, en vez de 10.000 pesos pusimos 100.000, ¿sí? No sé, en un pago a un proveedor, en una transferencia, en la contabilidad, ¿sí? La cargamos mal la factura, arrastró una deuda por un monto distinto, y cuando pagamos, pagamos distinto. Bueno, eso sería un error u una omisión, supongamos. El último paso es qué hacemos con esas diferencias que detectamos que no están tildadas, o sea que no corresponden a similitud entre extracto y contabilidad. A los efectos de dejar constancia del trabajo que se realiza, se debe tener presente que el objetivo es compensar esas diferencias para llegar a que el saldo del banco, o sea, el extracto, o lo que nos muestra el home banking hoy en día, y la contabilidad sean iguales, ¿sí? Y para realizar esta conciliación es indistinto partir del extracto, o sea, el saldo del extracto bancario, o partir del saldo del banco. Lo que sí tenemos que manejarnos siempre con el mismo criterio, ¿sí? Si siempre partimos del extracto bancario, bueno, nos vamos a manejar históricamente de esa manera para una cuestión de practicidad. Lo último, ¿qué hacemos con estas diferencias? Si se trata de diferencias que con el transcurso del tiempo se compensan, estas transitorias, no es necesario hacer ningún registro. ¿Qué tenemos que hacer? Esperar. Esperar que ese cheque se acredite o se deposite, si es al revés. O sea, es cuestión de que suceda el transcurso del tiempo. Puede pasar en el mismo mes o en subsiguientes. Y cuando son las diferencias permanentes, sí vamos a hacer el ajuste correspondiente, ¿ok? Para corregirlo. Porque es permanente, es algo que no se va a compensar ni se va a arreglar solo por el paso del tiempo. Entonces, a modo digamos, de cuadrito de resumen, tenemos que es muy importante realizar esta tarea para un mayor control interno, y vamos a asegurarnos de que todos los movimientos del extracto, en caso de corresponder, estén registrados contablemente. Vamos a contemplar estos pasos a seguir, teniendo los extractos bancarios, los mayores, tildamos lo que encontramos en el mayor de banco y en el extracto, vamos a identificar lo que no tildamos, y vamos a conciliar, ¿sí? Vamos a partir de la conciliación del periodo anterior, que les dije que siempre la tenemos que también tener como papel de trabajo, y vamos a identificar este tipo de diferencias. ¿Es temporal o es permanente?
Si es permanente, hacemos el ajuste de la registración contable, ¿sí? Esas diferencias se tienen que contabilizar. Así termina el tema de la teoría de la conciliación bancaria bien rapidito, espero que lo hayan entendido, y de hoy paso a Cari para que pueda continuar con el Excel, ¿sí? Recuerden el foro, nosotros estamos abiertos a cualquier tipo de consulta, así que utilícenlo, ¿ok? Cari, te doy el paso. Bueno, no se mareen, ¿eh? Fui muy rápido quizás, perdón. No, yo porque ahora vamos a volver un poco a lo que estábamos viendo de vacaciones. Están viendo mi pantalla, ¿no? Sí. Pero bueno, está bueno que por lo menos quede asentado los conceptos y seguir con la práctica. Bueno, volvamos a vacaciones. Entonces, como les decíamos, los pongo de vuelta un poco en temas. Todo empleado tiene derechos como a unas vacaciones pagas, a un sueldo anual complementario, obviamente aparte de su contraprestación por la prestación de sus servicios. Entonces, estamos ahora en lo que serían las vacaciones, que se paga un plus vacacional por esos días que la persona va a gozar de sus vacaciones, ¿sí? Pero hay parte de ese mes, generalmente, que no son vacaciones, entonces se tiene que liquidar, como que podemos llegar a tener, si tiene un mes, bueno, estamos todos frente a una misma cantidad de días de vacaciones que de mensual, pero si no, tenemos un mix entre lo que sería un sueldo normal y lo que sería las vacaciones, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos esa registración? Partiendo de que primero tenemos que saber de ese sueldo, en este caso la de Rodríguez Diego, de 150.000, siempre hablando del bruto, ¿cuál es su plus vacacional? ¿Por qué? Porque ese plus vacacional es el que se va a pagar por día de vacaciones. Entonces vamos a los 150.000 pesos, lo dividimos por 25, estamos hablando de pesos, ¿sí? 25 no es cantidad, así que lo dejamos por 25, y nos resuelve que tenemos 6.000 pesos por plus vacacional por día, ¿ok? Liquidación de vacaciones serían esos 6.000 pesos que recién calculamos en la celda G105, de estos 6.000 pesos que estamos hablando acá, y lo multiplicamos por esa cantidad de días, lo mismo, estamos mezclando pesos por cantidad. Esto sería la liquidación de nuestras vacaciones, ¿ok? Brutas, esos 84.000. Ahora bien, estamos dando como ejemplo que estamos en el mes de diciembre, que tiene un sueldo bruto de 150.000 pesos, y que hay, como estamos en el mes de diciembre, hay 17 días que la persona va a trabajar, o sea que le tenemos que liquidar su sueldo normal, como cualquier otro mes. Para saber de esa cantidad de días lo que le tenemos que pagar, primero tenemos que saber de su sueldo normal cuánto vale por día. Y siempre el cálculo es dividido 30, no es dividido 31, dependiendo del mes. No, en ese sentido, para saber cuánto cobras por día, siempre lo haces dividido 30. Entonces voy a tomar su sueldo bruto, como estamos acá, y lo dividimos por 30. Estamos hablando acá de pesos por cantidad de días. ¿Ok? Lo dejamos así. Entonces, 150 dividido 30, esto es lo que va a cobrar, lo que cobra la persona por día. ¿Ok? 5.000 pesos. Con lo cual, si yo ya sé lo que cobra por día, esos 17 días restantes que la persona va a trabajar, tengo que multiplicarlo por 17, estos 5.000. Él va a cobrar esos 5.000 pesos por esos 17 días que va a trabajar, llegamos a una remuneración bruta total de 85.000. ¿Vamos bien? Cálculos sencillos, pero estamos, digamos, reordenando la información que tenemos este mes de este empleado, que son las vacaciones. Entonces, por un lado, lo que tenemos que liquidarle por vacaciones, por su cantidad de días, dependiendo de la antigüedad, y después ahora lo que le tenemos que liquidar por su sueldo normal. Entonces, ya teniendo estos dos conceptos, que es la liquidación de vacaciones y la liquidación de su sueldo, estamos frente a su sueldo total bruto, ¿no? Y ahí estamos haciendo más o menos lo mismo que venimos haciendo en la práctica que venimos en los ejercicios anteriores. Por un lado que teníamos el sueldo normal, después le agregamos el SAC, ahora lo mismo, sueldo normal, pero vacaciones. Entonces, total sueldo bruto más vacaciones serían 169.000. Vamos a nuestro cuadrito que nos reorganiza la información,
Y acá volvemos y decimos, tenemos el empleado Rodríguez Diego con un sueldo bruto de 150.000, sueldo normal por 17 días, ¿sí? ¿Se entendió ahora de dónde viene? Yo quiero saber cuánto va a cobrar de su sueldo por esos 17 días. Preguntaba, creo que fue Nahuel, o Sí, yo ¿no? pregunté si se entendió. Bueno. Después tenemos las vacaciones, que lo calculamos acá. Es que se calcula con ese plus vacacional, no es lo mismo que cobrar los 5.000 normal, ese plus vacacional, por esos 14 días. Hay una pequeña diferencia, que son esos 84.000, ¿sí? Voy a subir un poco el volumen de mi máquina. Las retenciones, las que estuvimos viendo recién, las que les voy a deducir, tanto en su sueldo bruto normal de esos 85.000, más las vacaciones. A diferencia del ejercicio anterior, teníamos una columna con sueldo bruto total. Si yo quiero agregar una columna acá, ¿puedo? Para no hacerlo con fórmula, sí puedo. Capaz que le genere un poco de hinchastre, pero por ejemplo, si yo quiero insertar una columna, puedo seleccionar todo esto, corto, y lo corro un lugarcito más para allá, corto, porque si yo lo copio, me va a copiar acá la información, y acá puedo agregar una misma columna. ¿Qué les parece? Puedo agregar esto, sueldo bruto, total, como teníamos en el ejercicio anterior. ¿Y acá qué sumo? Sumo el sueldo bruto por esos 17 días. ¿Y insertar no sería más fácil? También, lo que pasa que tendríamos que hacerlo con el botón derecho. Eso hay un montón de opciones, ¿no? Y lo hacemos de acá. ¿Sí? Y acá te pregunta, ¿te aparece este cartel? Hacia la derecha, hacia abajo, toda la fila, toda la columna, obviamente toda la fila no, porque me va a correr toda la información, pero si selecciono, tengo que tener en cuenta para hacer eso, es seleccionar de dónde hasta dónde, ¿sí? Si quieren, como propuso nuestra compañera, volvemos para atrás, Escape, nos posicionamos donde queremos insertar, ponemos acá insertar, y quiero que me inserte hacia dónde, hacia la derecha. ¿Estamos bien? Dejamos acá. Ah, perdón, hacia sería izquierda entonces. No, las celas hacia abajo. Ahí. Ni me las corrió. Háganlo como a ustedes les resulte más práctico. O bien no lo hagan y lo pueden dejar como fórmula como estaba acá, que directamente se incorporó la fórmula. Yo para dejar cuánto es el sueldo bruto. Total. Copiamos la información, hay otros que se copian porque son exactamente lo mismo, son los mismos conceptos. Entonces hacemos sueldo bruto normal más las vacaciones. ¿Ok? Son estos dos. Borro esta fórmula que yo tenía acá y podemos hacer sobre ese 169.000 por el 17%. ¿Sí? Acá calculó las deducciones de ese sueldo bruto total. Ojo, tengan en cuenta que acá va a pasar lo mismo que nos pasó con el SAC. Que vamos a necesitar, capaz que tener por separado, lo que sería el neto, por un lado, el sueldo bruto normal, el sueldo neto normal, el sueldo normal, y por otro lado el neto de las vacaciones. Pero bueno, ahora vamos a continuar. Acá lo que hizo fue el sueldo neto, que también lo ingresamos como fórmula, o bien, tomando estos dos, o bien borro, y yo sé que si mi sueldo bruto total es este, lo resto a las retenciones, ¿sí? Los aportes, ¿cómo se calculaban? Sobre la remuneración total bruta. Acá lo hizo por separado, sumando estas dos celdas, por eso lo tiene dividido entre paréntesis, multiplicándolo por el 33%. Los porcentajes, o sea, el 17% es justo porque ves por el recibo de sueldo, y por supuesto dependiendo el rubro, porque un poco estuve tratando de ver lo que escribían en el chat, es a modo de ejemplo, no son exactos, ¿sí? Puede haber otras variantes, otros conceptos, otros beneficios, otros descuentos. Eso es relativo, no es tan literal lo que nosotros, es a modo de ejemplo lo que le estamos dando, y lo básico, ¿no?
Entonces les decía recién, los aportes patronales son 23%, es la sumatoria de nuestra valoración bruta por el 73%, lo mismo, ya que incorporamos la columna, la podemos tomar de la celda total por el 73%. Bueno, al incorporar otra columna, capaz que se hizo media chica esta columna y no se ve el número, entonces le tengo que dar amplitud, estaba más chiquitita, así se puede ver el número que calculó. ¿Qué hizo acá? Sumó las retenciones y los aportes para sumar el total de cargas sociales, que es lo que yo voy a incorporar. ¿Sí? Antigüedad pusimos 1 año. Bueno, bien. Acá es exactamente el mismo mecanismo que hicimos para el SAC, ¿sí? El mismo proceso, los mismos pasos a seguir. Vamos a tener por un lado las registraciones de las pérdidas por su salario bruto, en este caso es su sueldo bruto y sus... su sueldo y sus contribuciones, que se calculan siempre sobre el salario bruto. Entonces, tenemos el sueldo, que ya tenemos la cuenta, la podemos copiar, esto es exactamente igual, la podemos copiar arriba, lo podemos copiar como valores, copiar fórmula, eso lo va manejando, y lo importante es que respeten las cuotas que realmente correspondan, asiento de vacaciones como concepto, y acá como ya hicimos el trabajo, lo podemos referir a nuestro cuadrito donde volcamos todos los datos. El sueldo bruto total lo tenemos por acá, son 169.000, las contribuciones ya las calculamos, en la pérdida donde el empleador tiene que ingresar a la FIP, que son estos 55.770, perfecto, ya está referido, y en la parte del pasivo, yo este mes se me va a generar la deuda de los sueldos, que es el sueldo neto, y acá hizo la fórmula que hicimos arriba, donde del sueldo descontó, entre paréntesis, descontó el 17% de ese mismo sueldos. ¿Parece reiterativo? No, porque está entre paréntesis, entonces lo que hace es calcular acá, entre paréntesis, primero esta deuda, y lo que da este resultado se lo descuenta al valor que quedó por fuera de la ecuación. O bien pueden hacer lo mismo que hicimos acá arriba, agregar este pedacito con los sueldos bruto normal y las vacaciones, que son brutas también, bruto. Pueden agregarse una fila, acá sí, iluminar toda la fila, por ejemplo, me posiciono acá, y quiero agregar 2, así hago lo mismo que acá arriba, pero no tengo espacio. Bueno, me la ilumino todo, me posiciono acá, ilumino todo, inserto, o con el control más, hago 1, 2, ¿sí? Ahí me agrego. Entonces vamos a hacer parecido a lo que hicimos acá, para tener por separado el cálculo y no hacerlo en la fórmula del asiento. ¿Qué dijimos? Calculamos sobre el bruto el 17% para llegar a su neto de manera individual para cada uno, y acá lo mismo. Copio la fórmula, no me da porque se me corrió la celda porque no está fijada. Si yo hubiera fijado la celda donde está el 17%, me lo hubiera calculado bien. Y calculo estos 84 menos esas retenciones. De acá tenemos los netos que necesito, ¿sí? Quiero este mismo formato, bueno, hago acá y lo llevo para acá y lo suelto. Y me copia el mismo formatito que tenía acá, si quiero. Bueno, entonces con estos datos yo ya puedo, se los voy a borrar, volcarlos en un asiento. Tengo el sueldo normal, calculado neto, lo que voy a pagar, sí, acá, sueldo bruto, que le saqué las retenciones, son esos 550. Y por otro lado, tengo las cargas sociales a pagar totales, la deuda del formulario 91, sí, las tenía por acá, estos 84.500. ¿Y qué me falta? Las vacaciones que tengo que pagarle al empleado, es lo que calculé por acá. Una vez que obtuve todos estos cálculos. ¿Estoy frente a la partida doble? Sí, está bien, es correcto. Tengo todos los conceptos ingresados. Entonces acá podemos dar por finalizado lo que sería la parte de sueldos, SAC y vacaciones. ¿Alguna probada subir la clase grabada para el viernes? Me despido, chicos, cualquier duda. No sé. Ah, ok, Romina se despidió, Rami se despidió. Bueno, como queda 5 minutos, me gustaría darle una introducción en cuanto al Excel, y después la clase que viene hacemos un ejemplo más claro, pero para que ya tengan en cuenta y se vayan familiarizando lo que sería frente a una conciliación bancaria. Una conciliación bancaria es fundamental, esencial dentro
de cualquier empresa, de cualquier trabajo, para control interno, para nuestra gestión, para saber si estamos haciendo errores, teniendo alguna negligencia. Es fundamental contar con esa herramienta, ¿sí? Siempre se tiene que hacer, que es controlar lo que sería el extracto bancario, ¿sí? Lo que generalmente si uno tiene acceso al interbanking, o lo reciben por mail, o ya no creo que lo manden por papel, la verdad que desconozco, pero el extracto bancario físico, en PDF, ese extracto bancario emitido por la entidad financiera, versus nuestra contabilidad, todo lo que nosotros vamos registrando en un Excel, en el sistema contable, ¿sí? Generalmente se baja un mayor de la contabilidad, por ejemplo en este caso tenemos la cuenta, ¿cómo se llamaba? Voy a bajar la cuenta, el mayor de la cuenta Banco Nación. Entonces entro a mi contabilidad, voy a donde tengo los mayores dentro del sistema contable y bajo todos los movimientos de esta cuenta del mes de diciembre, del 1 de diciembre al 31 de diciembre. Contemplando que vengo haciendo la conciliación todos los meses, como explicaba Romina, del mes anterior me podría haber quedado diferencias temporarias que tengo que seguir, tiene que existir existiendo hasta que vayan desapareciendo, ¿sí? O permanentes que quedaron, pero no deberían quedar. Las permanentes, porque si son permanentes, ¿qué requieren? De una registración, de un ajuste contable, ¿sí? Para que mis registros coincidan con el documento del extracto bancario, o no, simplemente el banco se equivocó, y pasa y mucho, y yo tengo que darle aviso al banco que no corresponde determinado débito, o cheque no es por este monto, etcétera, etcétera. Por un lado o por el otro, siempre es importante cotejar y tener bien identificadas las partidas, tanto temporarias como permanentes. Entonces, para dejarle como base, dentro de la tarea hay una mini conciliación, los que ya saben hacerla capaz que resulta fácil. Lo importante, como ya dijo Romina, es tener la conciliación anterior, el mayor del Banco Nación, ¿sí? Que generalmente se baja en un TXT de nuestra contabilidad, o tenemos el Excel, el extracto bancario, el cual es un PDF en el Banco Nación. Tenemos que tildar ambos archivos, tanto lo que sería el mayor como el extracto bancario. No queda otra que el trabajo y la dinámica es esa, ver tanto el mayor como el extracto bancario. Y realizar una conciliación, significa que una vez que identificamos y terminamos de tildar, distinguir lo que sería estas diferencias, a qué corresponden, también están mal, son temporarias, son permanentes, ¿ok? Y después toda esa información hay que volcarla siempre en un mismo papel de trabajo para poder comprender y basarnos en la contabilidad, en lo que sería, bueno, llegó mi hija, porque ya son, así que puede ser que la escuchen. A ver, estoy con... Hola, mi amor. Bueno, ahora estamos juntas. Bueno, chicos, acá están viendo la pantalla, que es la conciliación, donde vamos a volcar, por un lado, en este caso, en este ejemplo, se parte se habla del saldo del segundo mayor, ¿sí? Donde tenemos el mayor, que significa lo que yo bajé de mi contabilidad. Bueno, estamos, perdón. Llegó mi hija. Y después vamos a identificar, de acuerdo a los movimientos que tenemos en cada documento, vamos a restar los ingresos contabilizados no acreditados en el banco. ¿Por qué lo vamos a restar? Porque en mi cuenta, en el banco, estaban sumando, y si no estaban en el banco, los tengo que sacar de mi mayor. Y así con cada movimiento. Vamos a sumar los créditos bancarios no contabilizados, si suman a mi cuenta corriente una cobranza no identificada, por ejemplo, ¿sí? Y así con cada partida. Bueno, por cuestiones organizativas de hogar y demás, voy a dar por finalizada la reunión de hoy, y la clase que viene lo vemos con mayor exactitud en todos estos movimientos. Perfecto. Gracias. Gracias. Gracias, profe. No, gracias a ustedes. Nos vemos en la próxima clase. Gracias, hasta la próxima.